presbicia o vista cansada se trata de un defecto refractivo que suele aparecer a partir de los 45 años y se debe a que el cristalino, que es la lente natural que todos tenemos dentro del ojo, a medida que vamos haciéndonos mayores va perdiendo su capacidad de enfocar los objetos tanto de lejos como de cerca. Lo que primero notan los pacientes es una dificultad para poder leer de cerca, leer el móvil, por ejemplo. A continuación se van a quejar de dificultades para una visión intermedia, como puede ser la pantalla de un ordenador, cocinar, hacer actividades a una media distancia. Y finalmente, algunos pacientes lo que se quejan es también de una visión borrosa a larga distancia. Finalmente, en el proceso de envejecimiento del cristalino, con el paso del tiempo se puede llegar a opacificar y entonces se convierte en lo que conocemos como una catarata. Los pacientes con presbicia se quejan de que no son capaces de realizar actividades a una visión próxima, como puede ser la lectura, utilizar el teléfono. Finalmente van a perder también la visión intermedia, como puede ser utilizar las pantallas, el ordenador, la tablet, cocinar, y finalmente algunos pacientes pueden llegar incluso a perder la visión de lejos. Típicamente también se suelen quejar de tener fatiga visual, de que por la tarde y por la noche les cuesta mucho la lectura, cuando ya digamos que pasan más horas trabajando con pantallas, se van agotando, hasta que llega un momento que les duele la cabeza todos los días. En ese momento los pacientes suelen acudir al oftalmólogo buscando una solución para esa vista cansada. Para corregir la presbicia existen tres alternativas. En primer lugar son las gafas para poder ver bien de cerca o las gafas progresivas. En segundo lugar tenemos las lentillas, que pueden ser lentillas progresivas. Y en tercer lugar existe la cirugía de la presbicia. La cirugía de la presbicia consiste en sustituir lo que ya no funciona, que es el cristalino, que ha perdido su capacidad de enfoque de lejos y de cerca, por una lente intraocular. Esa lentilla se llama lentilla trifocal. ¿Por qué? Porque va a dividir la luz que le llega de fuera en tres focos: un foco de distancia lejana, un foco de distancia intermedia y un foco de lectura o de distancia próxima. Con estas lentillas los pacientes son capaces de ver bien a todas las distancias, sin necesidad de utilizar gafas nunca más en su vida. Además es una cirugía que tiene un resultado definitivo, ya que una vez que ponemos esta lentilla dentro del ojo, nunca más les va a cambiar la graduación de los pacientes. La cirugía de la presbicia es la misma cirugía que la de la catarata. Consiste en sustituir aquello que ya no está funcionando, que es el cristalino, que ha perdido transparencia, ¿vale? O ha perdido su función en el caso de la presbicia, y en insertar en su lugar una lente intraocular trifocal. Esas lentillas, como hemos dicho, son lentes que se van a quedar ahí ya para el resto de la vida del paciente. Lo que es la cirugía es igual que la cirugía de la catarata. Es una cirugía rápida, es una cirugía indolora, nos lleva aproximadamente unos 15-20 minutos el realizarla. Se hace con anestesia en gotas para dilatar la pupila y conseguir la anestesia del ojo, y el paciente se va andando para su casa ya sin parche, sin puntos y sin nada. Siempre solemos recomendar que los pacientes vengan acompañados a la cirugía porque nosotros contamos con un anestesista en el quirófano, entonces le va a coger una vía, le va a poner un poquito de sedación en el caso de que los pacientes estén un poquito nerviosos, y por eso mismo siempre solemos recomendar que vengan acompañados para precisamente evitar que cojan el coche. La recuperación es muy rápida, como os explico. Los pacientes de hecho ya salen viendo del quirófano, y si bien no es una recuperación inmediata en el momento de la cirugía, poco a poco, a medida que vayan pasando los días y los pacientes se vayan colocando las gotas de tratamiento que les vamos a ir dando, van a ir viendo cada vez mejor a lo largo de esas primeras semanas. La recuperación después de la cirugía de la presbicia es muy sencilla. Es una cirugía, como hemos explicado, que solemos operar los dos ojos a la vez. Eso quiere decir que el paciente, ya cuando terminamos el quirófano, se va con los dos ojos operados para casa, sin parches, sin puntos y sin molestias. Prácticamente desde ese momento el paciente ya es capaz de ver bien, si bien a lo largo de los primeros días el paciente poco a poco va a ir ganando más calidad en la visión. Pero desde el día siguiente el paciente ya puede salir a la calle, puede hacer los recados y puede reincorporarse a su vida habitual. Lo único que le solemos recomendar es que evite levantar muchos pesos o los esfuerzos físicos importantes durante la primera semana. Pero aparte de eso,
Simplemente tenemos que evitar ambientes que estén muy sucios, cargados de mucho polvo, o ambientes como las piscinas, el agua de mar, ambientes sucios solamente durante esa primera semana. Pero a partir de ahí, el paciente puede reincorporarse a su vida habitual de inmediato. La cirugía de la presbicia es una cirugía electiva, lo que quiere decir que se operan aquellos pacientes que realmente quieran eliminar su dependencia de las gafas. Pero es importante saber que no todo el mundo va a ser un buen candidato. Y es que nosotros solamente podemos operar de presbicia los ojos que sean sanos. Esto quiere decir que si tiene alguna enfermedad como un glaucoma, una enfermedad de la retina o del nervio óptico, no van a ser buenos candidatos a esta cirugía. Por eso es muy importante las pruebas del preoperatorio que hacemos antes de la intervención, donde el doctor va a poder determinar si el paciente es apto o no para esta cirugía. Los pacientes, desde el momento que salen del quirófano, ya tienen una visión suficiente para poder manejarse por sí mismos. A medida que poco a poco se van poniendo las gotas que le indicamos después de la cirugía, van a ir viendo cómo va a ir disminuyendo la inflamación dentro del ojo y cada día van a ir notando una mejor visión. Pero como hemos dicho, se pueden reincorporar a su vida habitual prácticamente de inmediato. Después de esta cirugía, lo que suelen referirnos muchos pacientes es el hecho de ver halos alrededor de las luces. Eso se suele ver muchas veces por la noche, cuando los pacientes van conduciendo, y se suelen quejar los primeros días de que alrededor de las farolas o los focos de los coches ven la luz, pero a su lado ven una corona luminosa, o hay gente que me dice que ven como si fuesen unos pelos que le salen hacia arriba las luces o como unas viseras. Esto es totalmente normal después de la cirugía de la presbicia y esos halos se suelen observar sobre todo durante las primeras semanas después del posoperatorio, después de la intervención. A medida que va pasando el tiempo, estos halos se van a ir haciendo cada vez menos intensos hasta que aproximadamente a los 3 meses de la cirugía prácticamente ningún paciente nos dice que percibe ya estos halos alrededor de las luces. De todas formas, también debemos de saber que existen algunos modelos de lentes multifocales que nos permiten reducir hasta un 60% la visión de estos halos. Por eso es muy importante escoger la lente multifocal que se adapta mejor a cada paciente. Cada día más pacientes se operan con nosotros de presbicia, con la cirugía de las lentes multifocales. Y esto es así porque conocen la experiencia de otros familiares o amigos que se han operado con nosotros. Sabemos que más del 98% de nuestros pacientes operados de presbicia se volverían a operar con esta cirugía. Tenemos que tener en cuenta que no existe nunca una cirugía ideal, ni vamos a recuperar la visión como cuando teníamos 20 años, entre otras cosas porque el resto de estructuras del ojo, tanto el nervio óptico como la retina, también van notando el paso de los años. Pero tenemos que tener en cuenta que en global la satisfacción de nuestros pacientes operados de presbicia es muy elevada.